La vez anterior habíamos visto Proverbios 3 y bueno, esta es la continuación y es la exhortación de un padre a sus hijos. Si quieren, síguenme en el primer par de versículos que dice Proverbios 4, en los versículos 1 y 2, que dicen: Oíd hijos, y eso lo dice en plural, en el capítulo anterior era hijo, ¿no? Pero aquí es hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Quiero que hagamos una pausita allí, tan solo por un momento. Si repasamos el capítulo anterior, o más bien, los vamos a repasar aquí el capítulo anterior. Es decir, el capítulo anterior está hablando justamente de una reflexión, una exhortación de los padres a los hijos. Y bueno, aquí también vamos a comenzar de nuevo lo que les decía, ¿no? La repetición constante. Esa sección de Proverbios es algo que ya hemos visto antes y lo vamos a seguir viendo en Proverbios. Pero algo interesante en estos capítulos es una instrucción, y es una instrucción muy importante. Es la instrucción para un niño. Y la instrucción para los niños siempre comienza en casa. Esto es importante de recordar, ¿no? Les digo, la repetición, ¿no? La repetición constante. Pero no solo eso, sino también aplicarlo. Y personalmente tengo que ser honesto con ustedes. Creo que uno de los grandes errores y de los más grandes errores que los padres cometen en esa sociedad, y no creo que en esa sociedad, yo creo que en todas y a lo largo de la historia, pero más en esta, es esencialmente alejarse de su papel como instructores en el hogar y darles ese papel a los profesionales, ¿no? Tú sabes cuáles. De hecho, yo fui a algún profesional alguna vez, ¿no? No los estoy demeritando, ni mucho menos, les voy a explicar por qué. Vivimos en una sociedad centrada en estos profesionales y hemos llegado al punto en el que la mayoría de los padres han abdicado a esas responsabilidades de instruir a sus hijos. La pregunta es ¿por qué? Y no digo lo mismo, que estos profesionales de la educación no puedan ser útiles, ¿no? De hecho, Rosita me dio la oportunidad, por ahí está Rosita, de dar, obviamente, pues enseñar también, ¿no? a sus chiquitines, ¿no? Entonces, esta parte de enseñar como profesionales, pues no estoy eximado de ella, ¿no? Me refiero a que estos maestros se están ocupando un lugar que los padres deberían de ocupar. De hecho, yo diría que son una combinación, ¿no? Que debe haber apoyo de los padres en la casa, porque si se lo dejas a los profesionales, por ejemplo, en una escuela, y a ustedes como padres no le enseñan a sus hijos, pues el profesional en la escuela pues va a tener que hacer un trabajo cuesta arriba. Cuando los maestros en la escuela son verdaderamente exitosos con sus alumnos, es cuando los padres están detrás de los hijos, ¿no? Apoyándolos, ayudándolos, guiándolos y estando allí cumpliendo su propio rol, su propia responsabilidad de enseñar a sus hijos. Desafortunadamente creo que los padres el día de hoy de alguna manera han condicionado a creer que no hay mucho que puedan hacer en la vida de sus hijos. Por ejemplo, sus hijos pasan por una situación traumática, ¿no? La que sea, la que a ustedes se les venga a la mente. Si hablamos de los más chiquitos porque son como más representativos, imagínense que hayan reprobado una materia o incluso que los molesten en la escuela, ¿no? El famosísimo bullying. O que se peleó, ¿no? Que no le hagan bullying, sino que él sea el bully. O también un corazón roto.
digo, no sé si todos lo pasamos, pero en lo personal, pues sí. Alguna vez llegué llorando con mi mamá, tenía, no sé, 12 años, ¿no? Y ya saben, ¿no? Es que me enamoré de la maestra, ¿no? O es que me enamoré de la niña, ¿no? Nada, es nada más nuestra mente, ¿no? Así inocente desde chiquillos, ¿no? Que nada más pensamos en sentimientos, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice que los niños deben ser enseñados por sus padres. Necesitan ser entrenados por ellos, ¿no? Y tengo que decirles algo. Cuando estaba leyendo y cuando leo los proverbios, me imagino a los padres. Y me imagino como uno, yo todavía no lo soy, pero me tengo que poner en el lugar, ¿no? Porque veo que es de lo que adolecemos siempre, ¿no? Pero me imagino también cómo los padres desearían volver el tiempo atrás y hacer todo de nuevo. Ya saben cómo realmente debería haber sido, tal vez. Algunos que tienen 1, 2 o 3 hijos, ¿no? Dicen, el primero no, ese lo sobreproteges, ¿no? El segundo no, el segundo como que ya aprendiste. El tercero ya, ese, se cayó, sí, no importa. Ahí se levantará luego, cuando quiera, ¿no? Como les decía, aunque no soy padre, lo veo como ahora, como hijo todavía, ¿no? Y hay algunos que tienen hijos y pues ya son adultos. Incluso algunos de ustedes tienen ya nietos adolescentes, ¿no? Incluso. O más grandes, ¿no? No sé si les había contado, pero tengo una tía, prima de mi mamá, que tiene más de 80 años. La ve uno que está en excelentes condiciones. Y te empieza a contar cuántos hijos tuvo, ¿no? Yo me quedé como en el 18, pero pues creo que fueron como más de 20. Y tiene nietos, y tiene bisnietos, ya ni se acuerda de los nombres, esos no son tantos, así, 64 bisnietos, ¿no? Pues ya no me acuerdo, ¿no? Pero en realidad, pues es difícil vivir con los hijos cuando van creciendo, ¿no? Pues uno los tiene que enseñar, ¿no? Ahora, muchos de ustedes tienen estos nietos ya, ¿no? Adolescentes, ¿no? Digo, los veo súper jóvenes, la verdad. O sea, no nos imaginaría, ¿no? La verdad, ahí están, ¿no? Y imagino que es difícil, ¿no? De todos modos, estoy seguro que si Dios nos diera la oportunidad, ¿no? Y a ustedes como padres, de poder hacer las cosas de nuevo, seguramente cambiarían muchas. Seguramente pasarán más tiempo instruyéndolos, entrenándolos, enseñándoles. Sobre todo no esperando que los hijos los entiendan todo automáticamente desde la primera explicación, ¿no? He visto padres que ejercen mucha presión sobre sus hijos desde el principio, ¿no? Y suponen que deberían los hijos saber las cosas muy rápido. Seguramente ustedes se frustraban. Seguramente los hijos también se frustraron en ese entonces, ¿no? Si no respondían de la manera que ustedes pensaban o que ustedes esperaban que respondieran, ¿no? Y bueno, pues muchos padres hoy en día se arrepienten. Muchos desearían haber sido, después de leer Proverbios y la Biblia, como el padre o madre proverbial, desde el punto de vista de instruir a los hijos como lo marca la Biblia, ¿no? Sentarlos, darles instrucciones, decirles que así es como se hace, y no solo instruirlos con cosas como, bueno, pues píntate aquí la pared, cambia el foco, ¿no? Aprende a cambiarlo. Digo, no es que sea importante, la verdad es que es un complemento, ¿no? Pero más que eso, estar enfocados a ver la vida y todas estas tareas desde la Biblia, ¿no? Es decir, instruirlos en las áreas del bien y del mal, ¿no? Es decir, ¿sabes cuántas veces como padres les dicen algo a sus hijos y los hijos se les quedan mirando, ya saben, con esta expresión en blanco, ¿no? Y si pudiera expresarlo en palabras, sería algo así como, ¿por qué? ¿Por qué me dices esto, pa? Mamá, ¿por qué me dices esto? Yo no le entiendo, ¿no? Y ¿sabes algo? Siempre suena esta frase fría y seca, ¿no? En la mayoría de los casos, que es la misma que escucharon de sus padres.
Y es la famosísima, porque lo digo yo. ¿No? ¿No les ha pasado? Porque soy tu padre, porque soy tu madre. Es decir, es de las frases del mundo paternal, maternal, con padres más autoritaria, ¿no? Que se siente, ¿no? Es porque es así ya, ¿no? Ya, silencio, ¿no? Para decirle a sus hijos, en lugar de explicarle estos valores morales, el valor de ustedes como padres, el valor que tienen ellos como hijos, decirles que deben hacer esto o que deben hacer aquello, porque les enseñan a preocuparse y a ocuparse de las personas, ¿no? A respetar la propiedad de las personas, a respetar sus preocupaciones, respetar y preocuparse por sus necesidades, ¿no? Así como ustedes por los hijos, que ellos también lo hagan por los demás, incluso con los mismos padres, ¿no? Y estaba hablando con un amigo acerca de justamente sus hijos, y decía que él no entendía en su momento cómo podía tener tanto resentimiento con sus padres. Y de repente, con el paso de los años, pues es al contrario, quieres estar más con ellos, porque la vida es muy corta y ves que se te van. Y ojalá los padres hubieran pasado también más tiempo con los hijos, ¿no? Sin embargo, el sueño ideal para los padres, pues obviamente es que los hijos aprendan todo así. Ojalá hubiéramos aprendido así todos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los padres tienen que trabajar, llevar la comida a la mesa. Y también porque pues, es difícil ver a tus hijos crecer y vivirlos como adolescentes, ¿no? Incluso hasta más grandes, ¿no? Nunca dejas de ser padre. El mismo Jesús tuvo que lidiar con varios cuchillos, varios jovenzuelos que él instruyó como su generación que tenía que decir su palabra, ¿no? Sus apóstoles, sus discípulos. Y dos de ellos son muy curiosos, ¿no? Y él mismo los llamó hijos del trueno. Así de tremendos eran, ¿no? Y yo nada más puse como 3 ejemplos de ellos rápidamente. Bueno, espero que sea rápido, pero bueno. el tiempo. Y les voy a leer. Marcos 3, desde el 13 dice, que es la elección de los 12 apóstoles, ¿no? En el título, y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canonista, y Judas Iscariote, el que entregó y vinieron a casa. Bueno, aquí justamente noto tres eventos que voy a dejar de aquí. Uno está en Mateo 9:38, donde el título es El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y uno de estos hijos del trueno, Juan, le responde a Jesús y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús habló de ser mesurados, ¿no? Le dijo a Juan, relájate, no te exaltes. Si es lo que están haciendo, mientras no se opongan, entonces está bien. No le dijo, no, Juan, todos somos iguales, todos tenemos que estar unidos. No, simplemente dijo, déjalos en paz, ¿no? Entonces ahí Juan dice, no, hay que prohibírselo, ¿no? Ya saben, prohibitivo siempre, ¿no? Marcos 10 dice, petición de Santiago y de Juan, ¿no? Ahí van, luego el ego, ¿no? Dice desde el 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís?
¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Básicamente fue un atrevimiento extremo, una ambición manifiesta. Dice, ponnos al lado de ti. Digo, pues, tú y yo somos uno mismo, codo a codo, hombro a hombro, espalda con espalda, Jesús, ¿no? Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar sobre la humildad y no para comportarse como muchos líderes del mundo, ¿no? Hoy en día lo vemos todos los días, ¿no? No como hacen los seres humanos, es decir, tú y yo. El siguiente ejemplo, rapidísimo ya, porque ya que se me acaba el tiempo. Lucas 9, el título dice, Jesús reprende a Jacobo y Juan. Aquí se pone interesante la cosa. Desde el 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, a sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense así el tono de voz, ¿no? Hasta más, ¿no? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. A pesar de este fuerte y demandante, exaltado e impetuoso aspecto de la naturaleza de los hermanos, Juan fue posteriormente conocido, no como el Hijo del Trueno. ¿Se acuerdan cómo fue conocido? El que Jesús amaba. El apóstol del amor. Por su amor extrovertido, como un atributo piadoso, ¿no? ¿Por qué extrovertido? Bueno, después vemos cómo él en realidad estuvo en muchos milagros con Jesús, vio cómo levantaron a la suegra de Pedro, estuvo en la resurrección estuvieron en su hermano en la resurrección de la hija de Jairo, acompañaron a Jesús en el monte donde él se transfigura, le ayudaron a preparar la Pascua, estuvieron obviamente con él en el huerto de Getsemaní, donde Jesús tenía sus horas más oscuras antes de ser crucificado. Juan estuvo en la crucifixión, etcétera, ¿no? Bueno, aquí podemos dar libros y libros de ellos, ¿no? De vuelta al proverbio, Salomón está haciendo eso, incluso continúa diciendo que era así cuando era un niño, ¿no? Él seguramente también fue, pese a toda la inteligencia y la sabiduría que Dios le había dado, seguramente él sentía que dentro de sí había esta naturaleza, ¿no? Que era de rebelarse, pero bueno, Dios ahí siempre estuvo, ¿no? Dice Proverbios 4 en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Claro, vemos cuando lees que fue muy querido, ¿no? Fue muy amado. Y sí, seguramente sobreprotegido, ¿no? Y digo, el del mismo Dios, porque él tenía una sabiduría sin igual, ¿no? Entonces Salomón está recordando lo que dice su padre, ¿no? Que ese sería David. Pero cuando un padre le dice a un hijo, no te alejes, ustedes saben lo que está infiriendo el padre cuando le dice no te alejes. Es decir, que hay una fuerte tentación de alejarse, ¿no? Y creo que todos lo sabemos, lo vemos en nosotros mismos y lo ven ustedes en sus hijos. Cuando ustedes comenzaron
a verlos crecer, y cuando criaron a sus hijos seguramente reconocieron, identificaron esa naturaleza que tenemos, ¿no? Esa naturaleza rebelde que muy fácilmente puede surgir en el corazón de un niño y en uno más que en otros. Digo, entiendo que algunos niños, en este caso Salomón, pues son más obedientes, ¿no? Y realmente quieren complacer a sus padres, ¿no? Y bueno, vaya, si consiguen uno de esos, o los que los consiguieron, pues Dios los bendiga, ¿no? Pero muchos pues, no lo son, ¿no? No lo somos. Ya sabes, estamos buscando las maneras de esquivar las ideas de los padres y rebelarte contra ellas, ¿no? De estas advertencias. Escapar de la sabiduría de mamá, de papá, pero la orden de los padres se da y normalmente dice, no te alejes, no hagas esto, no hagas el otro, no. Pero sobre todo yo te digo, no olvides las cosas que estoy compartiendo contigo hoy, como se lo está diciendo Salomón a sus hijos. Así lo dice Proverbio 4, versículo 6. Y nuevamente la sabiduría se personifica aquí en el género femenino, como lo veíamos antes, ¿no? Yo les decía en inglés Lady Wisdom, la señora sabiduría, ¿no? Que dice, no la alejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Más para acabar la idea, quiero que noten que dice que su sabiduría hace dos cosas, guardar y conservar. Y en realidad, esos son esencialmente sinónimos. Entonces, ¿qué pasa con estos dos sinónimos? ¿Alguna vez has pensado, quiero decir, dice la sabiduría, promete que te guardará y te protegerá, pero ¿cómo te va a guardar y te va a proteger, no? Pues tener sabiduría, como lo hemos dicho antes, es la aplicación del conocimiento, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí, digamos, en papel y lápiz, en letra, en la palabra, bueno, pues ahora aplícalo, ¿no? Realmente es más que solo tener una idea de los problemas en general. La sabiduría es como tener a esta amiga de confianza que es realmente inteligente, ¿no? La que le pides o le pedías los apuntes, ¿no? Para el examen, y que es una consejera para ti. Que cuando estás pasando esos momentos desafiantes y difíciles, ya sabes, situaciones en las que realmente no sabes cómo dar la vuelta atrás. Tienes a esta personita, ¿no? Al Pepe Grillo aquí, ¿no? Con la que puedes acudir y siempre está lista para darte buenos consejos. Así es la sabiduría, ¿no? Pero nos protege de dos maneras. Nos protege contra situaciones que son mundanas, que son inestables y simplemente muchas son tontas. Pero también nos protege de personas que son mundanas, tontas e inestables. Ya sabes, la sabiduría nos protege diciéndonos, como te dijo tu papá, como te dijo tu mamá, como te dijeron tus abuelos, no hagas esto, ¿no? No te acerques, ok, no está repitiendo. Y te dice, ¿no? Todavía más, te dice, esa persona te va a desviar, esa persona te va a llevar por el camino equivocado, ten cuidado ahí. Claro, si le estás leyendo constantemente y vas a tener más material, ¿no? Eso es lo que hace la sabiduría, ¿no? Además de la conciencia, claro. Le refuerza las cosas, ¿no? Es una voz, yo la considero así, como una voz en la mente, y ya saben, un suspiro en el corazón que dice, lo que vas a hacer no es inteligente, y esto que vas a hacer, esto que estás celebrando, este acuerdo que tienes, que vas a cerrar, este plan que lucubraste, ¿no? Esta decisión a la que te enfrentas, no es buena. No es una buena decisión, no es un buen augurio para ti en los días y meses venideros. Entonces, así es como la sabiduría protege a una persona, ¿de acuerdo? Suena una alerta, si lo quieres ver así, se presenta esa notificación en tu celular de que algo te está avisando. Bueno, aquí lo voy a dejar. Nos quedamos en el 6. Revisen sus notificaciones de la sabiduría y de la conciencia. Estamos pasando por un proceso en nuestra iglesia donde si Dios está revelando su luz, y así como se ejemplificó en la exposición de este proverbio en parte,
Lo que Dios nos revela es porque está derramando su gracia para que lo cumplamos. Recuerden toda la vivencia de Isaías. Ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y vimos que en todo este proceso, Dios hizo un trabajo en Isaías de limpieza, de purificación. Recuerden el carbón encendido sobre sus labios y cómo él mismo vio ante la manifestación de Dios la impureza de su vida. Cuando nosotros hablamos de santidad, hablamos de pureza. Y si Dios nos está instruyendo en que crezcamos a la santidad, lo hace porque Él mismo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Todos vamos a tener luchas, todos tenemos tendencias, tentaciones, deseos, inclinaciones. Pero si nosotros no vemos la grandeza de Dios como lo más grande a lo que hay que perseguir, entonces vamos a fracasar como creyentes, como iglesia, y no vamos a dar una buena cuenta a Dios de sí. Yo creo que el primer punto, y es el que me gustaría exhortar a todos, es el siguiente. No den por hecho su salvación. Yo no quiero que ninguno de ustedes pueda estar inseguro de algo, pero sí quiero que estén seguros. Recuerden ustedes que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos da el testimonio es porque ya ocurrió el milagro, porque ya nos arrepentimos, porque ya pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo y porque ya somos sus hijos. Toda la instrucción que nosotros tuvimos en el pasado, de alguna manera tenemos que borrarla para dejar pasar lo que Dios nos quiere decir, la pureza de lo que Dios nos quiere decir. Recuerden ustedes que tú puedes pensar lo que quieras. La última parte que vimos de esta enseñanza pasada, de este pasaje, de Isaías capítulo 6, fue precisamente el hecho el concepto de la grandeza de uno en comparación a los demás. Como seres humanos, siempre de alguna manera estamos compitiendo, pero en realidad no cabe la competencia. Con los corintios, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y Pablo exhorta en la primera carta de los Corintios a decirles, ¿qué está dividido Cristo? Y en quien ustedes están poniendo los ojos, no somos más que siervos de Dios, que Dios ha usado, con sus imperfecciones y todo. Entonces, Pablo exhorta que solo pongan los ojos en Cristo. Pero ¿por qué yo les digo que tienen ustedes que recapitular? Recuerden ustedes que un cimiento verdadero que se edifica sobre una piedra firme, en la Biblia se le llama la roca, que es Cristo, no puede estar mezclado más que de la vida de Cristo y de la pureza del Evangelio. Cuando dice, si alguno edifica con heno, hojarasca, etc., el cimiento no es firme y se va a derrumbar. Y muchos en nuestra mente traemos ideas de que sí podemos ser salvos, pero nuestra vida, nuestra conducta, nuestra expresión hacia los demás no habla de Cristo, le estamos dando la gloria a Cristo. Cuando Cristo te salva, no vives más que para darle la gloria a Él, porque sabes lo que tú eras, como Isaías, siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey. Y recuerden que los quiciales tronaron, tembló todo cuando se manifiesta la presencia de Dios. Y Dios estaba haciendo una obra en este hombre, pero primero quiso quitarle la suficiencia,
quitarle sus conceptos errados y llevarlo a la pureza del Evangelio. Y por eso lo limpió, lo purificó, porque tenía un plan para él. Pablo decía, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de la fe que Dios les haya dado. ¿Tienes fe? Actúa de acuerdo a lo que Dios te ha revelado. Muchas cosas nosotros no vamos a poder entenderlas con claridad si nosotros no hacemos algo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás. ¿Qué quiere decir? Tú tienes un conocimiento de Dios que piensas que a lo mejor te llevó a la decisión de ser salvo. Pero ese conocimiento está mezclado de pensamientos tuyos, de anhelos tuyos, etc. Y no de la pureza del Evangelio, que es solo Cristo. Entonces, ¿qué posición debemos tener? Si realmente queremos, anhelamos tener una relación con Dios y luego servirle aquí, como el caso de Isaías, tenemos que pasar por un proceso de depuración y de limpieza en nuestras vidas. Qué difícil es ser honestos con nosotros mismos cuando vivimos la mentira, la consentimos y la practicamos. Pablo les está diciendo, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tomar. Ya vimos el ejemplo ahorita en Proverbios de los hijos de Zebedeo, ¿no? Nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Pues sí. O sea, tú dices, ay, qué abusivos, qué falta de consideración a los demás. Quizá no nos demos cuenta de que así somos todos. Y Dios es el único que merece la gloria. Entonces Dios nos hizo el favor divino e inmerecido de llamarnos, o nos está llamando, ¿sí? Una vez que nosotros realmente respondemos a ese llamado y nos convertimos en hijos de Dios, entonces Él nos da una autoridad espiritual. Dejamos de ser hipócritas, dejamos de ser deshonestos, empezamos a ser sinceros y honestos, primero con nosotros mismos para luego ser con Dios, para dejar que Él nos transforme, ¿sí? Realmente es una gran responsabilidad que no nos imaginamos el confesar el nombre de Cristo ante los demás. Si lo hacemos con ligereza, quiere decir que nuestra relación con Cristo es ligera. Si verdaderamente Dios ha tocado nuestro corazón, lo haremos con tal profundidad que generará respeto en los demás. Podrán criticarte, podrán justificarte, pero van a saber la verdad. Recuerden que cuando se cumplan las advertencias, dice por ahí un pasaje, y sabrán que hubo profeta entre ellos. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios, no a nosotros mismos ni a los demás. Dice en Gálatas 1:10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y en 1 Corintios 3:10 dice, por la gracia de Dios que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Hay ministerios diferentes, hay responsabilidades diferentes que Dios nos dio a cada uno. Ya estudiamos de los dones, hoy vamos a tocar algún pasaje de eso, pero en realidad muchos no tenemos la reverencia. O sea, ¿cómo te presentas aquí, en un estudio como este, para oír la palabra de Dios? ¿Cómo te presentas? Lo ideal, y se los he comunicado muchas veces, tienen que preparar sus corazones. ¿Con qué objetivo?
para que se manifieste el poder del Espíritu Santo, para que realmente seamos edificados y salgamos de aquí con el deseo de vivir para Cristo. Si esto no está sucediendo en tu vida, algo anda mal. Y lógicamente esto empieza por quienes nos paramos aquí. Hace rato que comentaba con Mauricio respecto de la preparación de los estudios. Yo le decía, es que cuando tú estás preparando un estudio, el primero que se tiene que enfrentar a sí mismo eres tú. Tú no puedes venir aquí a exponer cosas que tú no vives o decir cosas que no crees porque entonces eres un hipócrita. Pero si tú vives la verdad y la predicas, entonces hay sentido. Y si vives de acuerdo, y si expones de acuerdo a lo que Dios dice, entonces estás predicando la verdad para edificación. El otro día estaba viendo una enseñanza que decía las características de una iglesia sana. Eran 5. Me dio mucho gusto porque nosotros cumplimos esas 5 como iglesia, pero, o sea, predicar el arrepentimiento, la verdadera fe, etc. Pero, ¿qué es lo que tú estás recibiendo? ¿Sí? En 1 Timoteo 1, del 12 al 14 dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado las fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de lo que yo antes era. Blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Yo les quiero decir una cosa, mucho de eso falta aquí. Esa fe y ese amor que Dios nos profesó para llevarnos a la salvación, realmente no se está manifestando. Y la evidencia es, por lo cual yo les sugerí, que repasen su vida, que quiten todo lo que tienen de en su mente y se presenten a Dios, como dice la Escritura, a cara descubierta. Hay un pasaje que dice, y de esta manera te he de hacer a ti, oh Israel, hablando de un juicio. Y porque te he de hacer así, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Realmente estás preparado para enfrentarte a Dios? Vean la vivencia de Isaías. Vean ustedes cómo al acercarse a Dios y ver su gloria, vio lo que realmente era Él. Y si nosotros no estamos cambiando, no estamos purificando, no estamos creciendo en santidad, es porque no estamos viendo cómo es Dios. Quiere decir que no está haciendo Él lo primero en nuestra vida. Todo creyente debe vivir para agradar a Dios. Debe ser su prioridad. Si Dios me salvó y dio a su Hijo para que yo pudiera ser librado del juicio que me llevaría al infierno, entonces yo voy a dar mi vida por aquel que me libró de ese lugar que no tiene regreso. El que llega al infierno, no hay vuelta atrás. Ya no hay oportunidad de arrepentirse, ya no hay oportunidad de cambiar, no hay vuelta atrás. Y la verdad, Dios quiera que ninguno de los que estemos aquí se engañe a sí mismo pensando que es algo y no lo es. Por eso es importante hacerlo. Por eso piensa de ti con cordura, ¿sí? El ejercicio de un sano juicio sobre nosotros nos va a llevar a reconocer cuál es nuestra posición. 1 Pedro 5:5 dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Todos tenemos un orgullo natural, pero la Biblia quiere que matemos ese orgullo, porque ese orgullo, con ese orgullo le somos inútiles a Dios. Ese orgullo nos impide reconocer verdaderamente nuestro pecado y obtener la salvación.
Recuerden que ya hemos dicho que el arrepentimiento verdadero es matar nuestro orgullo. Nada de lo que nosotros somos vale para la salvación. Nada vale. Lo único que vale es reconocer lo que somos y pedirle a Dios su misericordia y que nos salve. Entonces aquí dice, cada uno actúe conforme a la medida de la fe que Dios le está dando. Aquí no habla ya de la fe para salvación, sino habla de tener una proporción correcta de cómo son las cosas para servir a Dios. O sea, ¿por qué estoy así? Si ya soy salvo, ¿por qué Dios me dejó en este mundo? ¿Y cuál es el propósito para mi vida? ¿No? Por eso Santiago dice, Pedro, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. ¿Te das cuenta? Nada fuera de Cristo, por lo que tú vives, te va a servir. Al contrario, va a ser contraproducente en lo que tú deberías de tener como meta para servir a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos un buen uso de lo que Él nos revela en su palabra, que lo apliquemos a nuestra vida. Ahí está otro ejemplo del Proverbios que hoy se mencionó. Que lo apliquemos a nuestra vida. Y para eso Dios a sus hijos les dio dones. Eso ya lo estudiamos, pero vamos a repetir 2 pasajes. 1 Corintios 12, versículos 7 y 11. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. O sea, para edificación de todos. Y luego el 17. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. O sea que el don que Dios te dio es el más valioso para ti. Y debes de buscarlo, debes de entender qué es lo que Dios te está dando para poder servirle a Él. Pero ¿cómo le vas a servir si no tienes gratitud? ¿Cómo le vas a servir si vives para ti mismo? ¿Cómo vas a servirle si tus metas no son las metas de Dios? Y si todo esto pasa en tu vida es porque ni siquiera tienes gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz. Lo estás tomando a la ligera. Recuerden lo que dice Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa ley está en nuestra conciencia y es la que todos vivimos. Nadie la cumple, no hay justo ni aún uno. Pero viene algo todavía más fuerte que la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hacer por inmunda la sangre de Cristo es tomarla en poco. Hacer afrenta al Espíritu de gracia es hacer a un lado lo que Él te reveló para que te convirtieras, para que te entregaras, para seguir por tus propios caminos. Entonces la primera frase dice, si tú violas, estás destinado a la condenación eterna, pero todavía es peor que menosprecies a su Hijo. Es la mayor afrenta que le puedes dar a Dios, quien se dio a sí mismo, parte de lo que Él más amaba, a su Hijo, por quien hizo todo el universo y todas las cosas, para que nosotros pudiésemos ser librados del juicio eterno. ¿Cuánto sufrió Jesús? Nunca lo vamos a entender. Entonces, Isaías tuvo que primero enfrentar un proceso de purificación y limpieza, para después servir a Dios. A lo mejor por eso nuestro servicio a Cristo es deficiente, por eso tomamos a la ligera las cosas. Entonces, sí, Dios había hecho un trabajo de limpieza para poder usarlo. Y Él quiere que nosotros así empecemos a limpiar nuestra vida para que podamos ser instrumentos que Él pueda usar, instrumentos poderosos, para que Él nos encomiende su obra. ¿Qué valor tiene su obra? ¿Te has preguntado? Tiene el valor de la sangre de Cristo. ¿Qué tanto estás tú apropiando o
creyendo en esto o valorándolo como debe ser? Para que Isaías fuera usado, se requería una total sumisión, una total disposición de su corazón para poder obedecer los mandatos de Dios. Obviamente que muchos de nosotros no tenemos esta disposición, porque aquí se dice algo y tú sales y vives tu propia vida. ¿Acaso Dios no ve eso? Cuando tomas a la ligera esas cosas, ¿acaso crees que te puedes esconder de Dios? Dios es omnipresente. ¿Quién puede escapar de Él? Dios es omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce. Sabe lo que tú piensas cuando aún tú todavía ni siquiera integras un pensamiento. Él sabe ya la tendencia de tu espíritu. Por tanto, no lo puedes engañar. Entonces, Dios está trabajando y quiere trabajar en nosotros con el propósito de hacernos instrumentos afilados, útiles para el servicio de Dios. Cuando esto suceda en nuestra vida, entonces vamos a estar preparados para servir a Dios verdaderamente. Entonces vamos ahora con lo que sí. Después de que Isaías se da cuenta de lo que es pecador, que no era nadie, que ve a Dios, que se da cuenta de su pecado, Dios lo limpia, como limpió a Pablo, se arrepiente, viene el llamado. ¿Estás tú preparado para ese llamado? Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, he aquí, envíame a mí. Si tú quieres que otro tome la responsabilidad de lo que Dios está diciendo que hagas, estás evadiendo el llamado de Dios. No eres ni merecedor de él. Por eso es tan importante ver, cada uno mire sobre cómo edifica. El fundamento ya ha sido puesto. Ahora Dios te está diciendo, ¿a quién enviaré? Dios siempre ha tenido testigos fieles. Recuerden cuando Elías, después de que Dios lo usa para ese gran milagro ante los 200 o quién sabe cuántos profetas, 400, o ya no me acuerdo bien, profetas de Baal, y le manda a decir Jezabel, así te voy a hacer a ti, te voy a matar prácticamente. Y sale huyendo despavorido. Entonces él ora a Dios, Señor, es que solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Y le dice la divina respuesta, me he reservado más de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea, Dios siempre tiene un remanente fiel, pero ese remanente fiel es el que primero limpia su vida, primero cambia sus metas. ¿Qué meta más grande para un ser humano que ser un siervo de Dios? Todavía nosotros es natural que queramos triunfar en la vida, pero ¿de qué sirve? ¿De qué le sirvió a los poderosos, a los gobernantes, a tantas naciones que surgieron y se creyeron dioses sus gobernantes? Hoy ya no existen. Hoy no hay memoria de ellos. Lo único que va a prevalecer en la eternidad es Cristo y la obra que Él hace. Y los que vamos a poder gozar de eso, vamos a ser aquellos que le creímos. Entonces, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Entonces todo cobró sentido. La visión de Isaías tomó una nueva dimensión. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, como saben ustedes, me convertí leyendo la Biblia. Inmediatamente yo empecé a ver cosas que decía la Biblia y quería hacerlas. Pero decía Dios, pues tú guíame a que esto que me estás mostrando yo lo pueda hacer. Pero cuando yo entendí que había algo más importante que eso, que era servir al Señor de una manera ordenada, etcétera, yo, la verdad, me sentí lleno de gozo y de alegría de poder entender cómo podría yo servir al Señor.
Entonces, hasta entonces, Isaías había visto la gloria de Dios. Había oído el canto de los serafines, recuerden, con sus 2 alas se cubrían los pies y las manos, porque la santidad de Dios es abrumadora. Había sentido el carbón ardiente en sus bocas, en su boca que lo había limpiado. Pero después de todo eso, por primera vez, escuchaba la voz de Dios. ¿A quién enviaré? Dios te puede estar diciendo ahorita, ¿quién es o va a ser lo suficientemente fiel a mí como para que yo le pueda confiar mi obra? ¿A quién enviaré? Tienes que dejar tus metas. Dios claramente te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Busca primero. Y para poder buscar primero el reino de Dios, tienes que desear hacer la voluntad de Dios por sobre la tuya. Entonces, cuando Dios empezó a hablar, los ángeles callaron. Todo se tornó en silencio y se manifestó la voz de Dios. Como dice la Escritura, como trompetas, secuencia del monte Moriah, que los mismos israelitas dijeron, no soportamos oír estas palabras. Mejor sube tú al monte y transmítenos lo que Dios te diga, porque sentimos que morimos. Eso dijeron los israelitas cuando Dios se revela en el monte Moriah a Israel. ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en tu vida? Porque si tú actúas superficialmente, a la ligera, tomas el cristianismo como cualquier cosa, quiere decir que no está haciendo el efecto que debe ser. Quiere decir que falta limpieza, pureza en tu vida. Dios ya te dijo que Él te va a dar la victoria sobre el pecado. Dios ya te dijo que si le pides, Él te responderá, que si tienes una debilidad en tu vida y le pides que la quite, te la va a quitar. Juan decía en su primera carta, en el capítulo 5, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Acaso no es la voluntad de Dios que dejes de pecar y vivas una vida de santidad? Todo aquello en tu vida que esté opacando la luz de Cristo, si es que en verdad lo estás apreciando, y por eso reitero, tienes que confirmar tu verdadera salvación, debe de ser basura que quites de tu vida, que pueda manchar en algo el nombre de Cristo. Si no, quiere decir que tienes ídolos, que tienes otros amores. Recuerda que lo que tú antepongas a Dios es un ídolo. Pero cuando te enfrentas a la voz de Dios, cuando oyes esa voz que retumba en tu ser, tienes que responder, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Recuerden que la Escritura misma dice que qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así de Dios al que quiere servirle. Y el que quiere servirle no va en función de su inteligencia, ni va en función de su estatus social, ni de lo que tiene. Va en función de su humildad. Porque todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Dios te hizo entender para aprovechar las oportunidades que tuviste, o te hizo no entenderlo porque no era su voluntad que tuvieras esto o lo otro. Porque para Dios lo más importante es que tú escuches su llamado. Eso es lo más importante para Dios. No hay mayor tesoro que puedas aprender a escuchar y responder a esa voz. Pero vean, volvemos al caso de ese hombre que estamos analizando. Todo lo que tuvo que pasar para que Dios se le manifestara o se le revelara. Este patrón se ha repetido
en la historia cuando se oye la voz de Dios, y siempre todos los que han sido enfrentados tiemblan con temor y temblor ante la presencia de Dios. Pero cuando Dios se manifiesta y cambia el corazón, luego perdona y sana. Eso hizo con Isaías. Recuerden que el libro de Isaías es uno de los más grandes de la Biblia, y él fue uno de los más grandes profetas. También fue el único que dijimos que tenía una estirpe social alta. Todos eran de una estirpe humilde, como los apóstoles. Y reconocieron que esos que no eran hombres de letras habían estado con Jesús por la manera en que respondían a las preguntas de los fariseos cuando los aprecian. Entonces, el patrón del quebrantamiento antecede a la misión. Tú no vas a serle útil a Dios si no te humillas y reconoces que dependes de Él para la obra. Por eso cuando los corintios empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, eran carnales porque estaban poniendo los ojos en los hombres. No es que a mí me cae más bien Apolos porque habla muy bonito. Es que a mí Cefas porque es más profundo. No, y Pablo es un regañón. O sea, lee sus cartas. Yo creo que Pablo no le caía bien a la gente porque los enfrentaba siempre. Así, tú puedes estar rechazando la luz de Dios porque estás siendo confrontado y enfrentado. Entonces, estás poniendo los ojos en ti mismo y no en la gran obra de Dios. Dios tiene que mostrarte lo que eres para que te arrepientas y puedas servirle verdaderamente. Entonces, cuando Dios le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? Isaías entendió la fuerza del llamado de Dios. Todos sabemos aquí que Dios nos dice que le sirvamos, quiere que le sirvamos. La iglesia debe de servirle. Los integrantes de la iglesia, que somos cada uno, los salvos, nos unimos en una misma mente, en un mismo propósito para servir a Dios. Pero si nuestro servicio es superficial y ligero, está esto evidenciando que así es nuestra relación con Dios. Si nuestro servicio es profundo, está evidenciando que nuestra relación con Dios es profunda. Cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Es porque le estaba diciendo a Isaías, vas a ser un emisario de Dios. Me vas a representar a mí, al Dios vivo y verdadero, a quien formó todas las cosas, quien hizo las estrellas y a cada una conoce por su nombre, etc. A este mundo corrupto que yo ahora en el fin de los tiempos estoy revelando a través de Cristo, cosas que antes todos los profetas del Antiguo Testamento anhelaron ver, que no pudieron. Ahora ustedes están teniendo esta revelación que es luz para que la gente se salve. Si no, pues ¿qué te importan los demás? Si se va al infierno o te hablan feo, pues ya por eso ya que se vaya al infierno, ¿no? No. O sea, Cristo murió y pagó un infierno por todo aquel que iba a poner su fe en Él. Y tú no sabes quién es aquel. Por eso Dios nos pide hablar a todo el mundo, además como testimonio al mundo. Porque el día de mañana que traiga el juicio, no, yo no sabía, no, acuérdate de este día, hasta ahora alguien te dijo esto, y tú ibas acá y alguien te comentó esto otro, y ese te dijo, vas a quedar desenmascarado. Eso te lo dice Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, cuando dice que mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Ahí está. El día que Dios juzgará los secretos de los hombres. En Hebreos 4:17 dice que no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto en su presencia, que antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel
que tenemos que dar cuenta. Nadie se va a escapar. Sin embargo, Dios le estaba dando un privilegio a Isaías, por eso lo limpió, lo estaba llamando. La palabra apóstol quiere decir enviado, que es lo mismo que es profeta del Antiguo Testamento, quiere decir enviado también. Entonces Dios buscaba a alguien, un voluntario que creyera. ¿Se acuerdan que en el capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías, al que Dios estaba enfrentando. Él dijo, antes de revelar ese capítulo 53 de Isaías, es de los más claros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que manifiesta con claridad los sufrimientos de los siervos del Mesías. Y él dice, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Y ahí empieza a dar la descripción del Mesías, ¿no? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, etc. Despreciado él, angustiado, despreciado, fue llevado como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? ¿De quién habla? Una vez yo le estaba testificando a unos judíos y les mostré este pasaje y abrían los ojotes. Ellos que tienen todas esas escrituras hasta apuntaron la cita y todo, porque la estructura de la Torah es diferente que, bueno, el Antiguo Testamento, la Torah son los 5 libros, pero la estructura del Antiguo Testamento es diferente, por eso indagaron. Eran unos viejitos, eran rabinos, por cierto. Vivían en un departamento de un edificio que yo administraba. Pero bueno, ese día, si ellos no se convirtieron, ya no supe más de ellos. Alguien se presenten delante de Dios y va a decir, oye, ese día te dijeron con claridad, mira quién es este siervo y cumple todas las cualidades de Jesús. Bueno, así va a pasar con nosotros. ¿Quién va a poder justificarse delante de Dios? Ahora, Dios ahorita nos da a nosotros la oportunidad, ¿sí? O sea, nos da la oportunidad de que digamos lo que dijo Isaías. Dios dijo, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. No dijo, aquí estoy como para su posición geográfica, sino estoy dispuesto a. Ya él pudo ver, purificado y limpiado, pudo ver la grandeza de Dios, pudo ver la crucial diferencia. ¿A quién enviaré? Imagínense ustedes, ¿quién va a esta misión? Soldados, ¿no? Y los que dicen sí, dan un paso al frente. Ahí estaba el solito Isaías. Dice, yo doy el paso al frente. Yo iré. No busques más. Envíame a mí. Imagínate que Dios te diga esto. A ver quién. ¿Quién puede hablarle a este o al otro? ¿Quién puede? No, Dios te está diciendo a ti. Tú. Entonces Dios tomó a este hombre destruido y después lo envió al ministerio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué destruido? Porque tienes que destruir todos tus valores para ir a Cristo. ¿Piensas que vales algo? La verdad, perdónme, no vales nada. Si valieras algo, por méritos te irías al cielo. Tus obras no valen nada. Lo que tú crees que eres no vale nada. Por eso Dios escogió a Isaías. En este caso, como de la realeza. A ver, te voy a tomar a ti. Ven, ve. Y cuando él se da cuenta que no valía nada, es cuando Dios pudo usarlo. ¿Sí? Ahora, algo muy importante. Esto no hizo que se anulara la personalidad de Isaías, sino que Dios quitó toda la escoria para usarlo. Dios puede usar, o sea, cada uno es diferente. Cada persona que se puede parar en un púlpito y expone algo lo va a hacer de manera diferente. Queda implícita la personalidad de la persona. Pero para Dios lo importante es que Dios use, limpie, purifique y use. Si no, tu personalidad va a querer ostentar el título divino.
O sea, vas a querer la vanagloria, que significa robarle la gloria a Dios. Para ir a Cristo, tienes que saber que nada de lo que tú crees bueno que has hecho puede valer para tu salvación. Porque el primero y segundo mandamientos, y sobre todo el primero, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Nadie lo puede hacer. Cuando venimos a Cristo y Dios nos da su Espíritu Santo como sello de la salvación, Él va a producir esto en la vida. Por eso es tan importante, reitero, que repasemos si realmente estamos con Dios. Porque si el Espíritu Santo está en ti, ya hubieras cambiado en muchas cosas. Cuando una persona quiere vivir una vida cristiana sin que el Espíritu esté en él, va a esforzarse por hacerlo. ¿Hasta qué grado? Hasta el límite de sus fuerzas. Nadie puede llevar la vida que Dios pide si no es por el Espíritu Santo, que nos da la inteligencia y que nos da la fuerza. Entonces, Isaías sí conservó su identidad, su personalidad. No destruyó su yo, sino más bien Dios lo limpió, Dios lo purificó y Dios lo hizo una joya en Cristo. Entonces, o sea, Dios nos hace mejores. Si no, la Biblia no diría que Dios quiere formar a Cristo en nosotros. Por eso es que cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da la mente de Cristo. Una nueva estructura de pensamiento diferente. Cuando tú empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a ver el punto de vista de Dios, quiere decir que algo está pasando en ti, que ya tienes una estructura diferente en tu mente. Pero si tú no has nacido de nuevo, si realmente no te arrepentiste, jamás vas a poder comprender. Jamás vas a poder desechar las formas por las que tú vives. De alguna manera todos anhelamos recompensas, anhelamos prestigio. Volvemos al punto de los proverbios, el ejemplo que puso Mauricio. Los hijos del trueno, ¿no? Su propia personalidad. Pero después, ¿qué? Recuerden, este hombre, o el que sobrevivió, Juan, después fue, en cada una de sus cartas tienen el sello de aquel a quien Jesús amaba. Cambió, era Juan, pero fue un nuevo Juan que Dios usó, que Dios limpió, ¿sí? Así, la personalidad de Isaías fue totalmente reconstruida. Dios quitó lo vano y obsoleto de su vida para poder usarlo. Sin ningún mérito para Isaías, porque Dios es el que hace la obra. Nos da dones, ahí volvemos a los dones, nos da la oportunidad de servirle, nos presenta las oportunidades para que lo hagamos. O sea, nadie es digno del llamado de Dios. Ninguno de los apóstoles era digno, pero Dios los escogió. Isaías no era digno, pero Dios los escogió. De hecho, mientras una persona más dice la verdad, más expuesto está a las críticas de ser acusado de hipocresía. Pero mientras más profundo es su mensaje, mientras más elevado es el mensaje, es porque más vive en santidad. Y es más duro de entender para los oyentes. Entonces, mientras más fieles son las personas a la palabra, más elevado es el mensaje. Pero ¿quién va a comprender el grado? O sea, si la palabra de sí es infinita. Tú puedes decir, no, yo ya leí la Biblia, pues ya sé lo que dice. No. No se ha entendido nada. La Biblia es un libro infinito, porque cada verdad expuesta en la Biblia tiene una profundidad espiritual que va siendo comprensible en función de nuestro aumento de santidad en nuestra vida. Por eso, si no dice sin santidad nadie verá al Señor, vamos a aplicarlo a la Biblia. No puedes entender la Biblia si no vives en santidad. No puedes entender la Biblia si no has nacido de nuevo realmente. Le vas a tratar de robar la gloria a Dios. Yo hice, yo esto, yo otro, me lo debes, esto. Si no fuera por mí, no es cierto.
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. No por obras. Las obras humanas son basura, porque si tuvieran algún valor, nos llevarían al cielo. La única obra que vale es la de Cristo, el Dios hecho hombre que nunca pecó, que siempre hizo la voluntad de Dios y que decidió morir. Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Él voluntariamente dio su vida. ¿Sabía lo que iba a sufrir? Claro que él sí lo sabía. Nosotros no lo comprendemos y quizá nunca alcanzaremos a comprender la grandeza de su sacrificio. Por eso, como decía al principio, cuando una persona expone la palabra de Dios, él es el primer responsable. ¿Qué voy a dar? ¿Yo vivo realmente esto? Pero no hay nada en la persona. Para ser usada realmente por Dios, tiene que vaciarse de sí misma. Entonces, tiene que rechazar cualquier elogio humano, porque sabe que en él no hay nada. Eso hacemos nosotros en esta iglesia. Lo hemos dicho. O sea, si Dios te habló Dios a través, y usó un instrumento u otro. Pero si tú no te estás entregando lo suficiente es porque no has degustado lo suficiente de la majestad de Dios para anhelar más. Y ahí es donde se va a evidenciar si tu vida realmente está creciendo. Si cada día anhelas más del Señor y estar más tiempo con Él, quiere decir que Dios se está manifestando en tu vida. Si cada día lo relegas al último de tus planes y ya nada más por cumplir lo haces, entonces quiere decir que no estás viviendo para Cristo, ni estás viendo la grandeza de Él. Porque nada puede haber más grande que el Evangelio. El acto de amor en que Dios dio su vida por nosotros. Entonces quizá podrías preguntarte, o más bien, si has tenido alguna experiencia donde realmente fuiste quebrantado, por ejemplo, a través de leer la Biblia, a través de la palabra de Dios. Si un día te diste cuenta de la maldad de tu pecado y dejaste de justificarte. Bueno, yo hice esto, pero fulanito es peor. Yo hice esto, pero las circunstancias me obligaron. Así nunca vas a poder presentarte ante Dios. Te estás justificando. Y yo he visto que todos tendemos a justificarnos. Todos. Por eso es necesario ir a la presencia de Dios. Por eso es importante analizar nuestra vida. ¿Qué tanto estamos viviendo en santidad? ¿Qué tanto hemos sido purificados por Dios? ¿Sí? ¿Qué te está moviendo a adorar a Dios si es que lo estás adorando? ¿Qué te está moviendo? Solo el Espíritu te puede mover a eso. Quiere decir que el Espíritu está reinando en tu vida. Si lo que quieres es autocomplacerte, vivir para ti mismo, Dios está fuera de tu vida. ¿O no es lo más importante? Vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos agradecer por los estudios del día de hoy. Agradecer, Padre, porque realmente eres tú, a través de tu Espíritu Santo, quien realmente nos enseña. Y queremos pedirte, Señor, que todo lo expuesto hoy haga mella en nuestro corazón y nos dé el deseo de vivir para ti, de entregarnos, de consagrarnos, de que tú nos purifiques y nos santifiques para que podamos serte siervos útiles. Sabemos, Padre, que la mayor autoridad nos la has dado a través de tu palabra y sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos hace entenderla. Así que te pedimos que nos llenes de él, Padre, y también te pedimos que si alguien aquí, Señor, todavía no te conoce en verdad,
tu Espíritu le haga ver su pecado, lo lleve a un arrepentimiento y le dé la fe que salva. Sabemos que aún el arrepentimiento y la fe proceden de ti y los produce tu Espíritu Santo, así que te pedimos que tú lo hagas para que podamos todos, Señor, tener esa relación donde tú eres el único que merece la gloria, porque por ti, de ti y para ti son todas las cosas. Señor, te queremos pedir especialmente porque tú sigas sanando al hijo de Margarita, pero sobre todo le asegures la salvación. Y también el caso de Pati López, Padre, tú sigue fortaleciéndola en esta prueba que está pasando, tan difícil. También a nosotros guárdanos y manténnos en fe y en tu amor. Haznos pasar de lo que somos a lo que tú quieres que seamos, y así como el apóstol Juan un día podamos decir, hablar de tu amor como algo apropiado en nuestras vidas, como una realidad. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.